Hola, buenos días, buenas tardes o buenas noches. No sé a qué hora se pongan a ver los videos. Pero bueno, en este video espero resolverles todas las dudas que tienen sobre las armaduras. La verdad, me tomé el tiempo de leer todas sus preguntas, fueron 120 preguntas. Obviamente aquí cabe mencionar que solamente estoy tomando en cuenta las preguntas de todos los que mandaron su presentación en tiempo, porque sí hubo varios que las mandaron todavía al día siguiente. Bueno, una de las dudas que tienen algunos de ustedes es cómo son las cargas a las que es sometida una armadura. Si también se tiene que analizar con respecto al sismo y al viento. Y bueno, pues sí, todas las armaduras se tienen que analizar para soportar sismo. La mayor de ellas es en la que son aquí en México, donde se construyen. Obviamente vamos a analizarlas en México. Tenemos que analizarlas bajo los criterios que nos dan los reglamentos para que estas armaduras soporten las cargas sísmicas. Ya si nos vamos a las costas, las armaduras las tenemos que calcular para que igual soporten el viento. Pero no se preocupen, todavía no vamos a ver nada de eso. Lo único con lo que tenemos que calcular las cargas las armaduras son con las cargas externas que normalmente ya vienen en los ejercicios, que son o cargas puntuales, que pueden ser cargas puntuales sobre cualquier eje o con algún ángulo de inclinación, y la otra sería cargas uniformemente distribuidas. Con los apoyos, si se dieron cuenta con los dibujos que vienen en la primera presentación que les mandé, son exactamente iguales a todos los apoyos que hemos estado manejando, no varían. La única diferencia es que aquí con las armaduras no tenemos algún apoyo que sea el empotre. También otra pregunta que tuvieron fue que si recuerdan en la presentación pasada, les comento que, me voy a regresar, que aquí las armaduras, ya me fui mucho, que las armaduras están sometidas a dos apoyos. Que tenemos un apoyo fijo y un apoyo móvil. Esto se debe porque cuando tenemos algún movimiento en nuestra armadura, lo que queremos evitar es que mueva a todos los elementos sobre los que está. O sea, hace que si hay un sismo, obviamente la armadura va fija a esta columna, pero tiene libertad para desplazarse sobre esta otra columna. Y pasa lo mismo con los puentes. Aquí estaría fija, pero del otro lado le estamos dando la libertad de que la armadura se mueva con el sismo. ¿Por qué hacemos esto? No sé si se dieron cuenta de que en el sismo del 2017 varios puentes tuvieron movimiento entre uno de sus dos apoyos. Se desplazaron o se asentaron o algunos sí llegaron a fallar. Porque las armaduras están hechas de otro material distinto al material que ya traemos en las carreteras. O sea, si ven cómo están colocados los puentes, son o las ballenas o vigas de acero, y al momento de que entran las ondas sísmicas, estos materiales van a vibrar de manera diferente que los materiales que vienen en la carpeta asfáltica o que sea una carretera de concreto. Entonces, por esta razón, nuestras armaduras les tenemos que dejar la libertad de que se muevan, porque si no, en esa unión es en donde las fuerzas, digamos, no se van a encontrar y nos harían que nuestro elemento se separe bruscamente del puente o de la armadura que tenemos. Por esa razón es que se les da la libertad. Okay. Me preguntaron que qué tan conveniente es usar armaduras en las casas. La mayoría de las casas de Estados Unidos y de Europa construyen todas sus casas con techos de madera y en esos techos es en donde ellos meten las armaduras. Aquí les pongo una imagen donde tenemos una estructura de una armadura
Y la otra igual es dentro de una casa, tenemos aquí otra armadura. Y pues las más comunes que llegamos a ver son en los puentes. Entonces, para que se den cuenta, las armaduras las podemos ocupar en cualquier tipo de estructura. También me preguntaron que cuál era la diferencia entre una estructura y una armadura. La armadura es una estructura, porque dentro de las estructuras podemos tener diferentes elementos, que es lo que ya hemos estado trabajando. Una viga sería una estructura, un marco es una estructura y la armadura también entra dentro de las estructuras. Aquí en el texto dice, la mayoría de las veces resulta económicamente factible usar una armadura para cubrir claros que van desde los 9 metros hasta los 120 metros. Por esto se colocan armaduras en los puentes, porque es más barato poner una armadura que tiene elementos más esbeltos a poner un elemento completo de concreto que sería una columna inmensamente muy grande. Me preguntan a qué se refiere con las armaduras planas. Okay. Vamos a regresarnos también a donde tenemos esta parte. Dentro de las primeras dos columnas tenemos una armadura que está apoyada y la siguiente armadura está en la parte posterior de nuestra techumbre y están unidas por estos largueros. Ok, entonces toda esta parte donde está mi armadura es un solo plano. Si lo colocáramos al lado de una pared, iría paralela a la pared. Entonces eso es a lo que nos referimos. Va sobre un solo plano la primera armadura y obviamente la armadura de la parte de atrás igual va sobre otro plano. Y los largueros solo me sirven para unir mis dos armaduras. En el caso de la armadura de un puente, si se dan cuenta, tendríamos igual una armadura que viene aquí enfrente, que está trabajando sobre un plano. Tendríamos nuestra armadura posterior. Igual tenemos los largueros que nos están uniendo la armadura y aquí ya entran las vigas de piso y la plataforma que es sobre la cual transitan los coches. Antes de que ustedes me pusieran sus preguntas, yo les pedí que me contestaran 4 preguntas para ver si habían comprendido un poco más el tema, cosa que a algunos no les ha quedado tan claro. Por eso lo voy a explicar aquí con este video y no solo se los voy a dejar en lectura. Ok, la primera es describir las fuerzas de tensión y de compresión. Aquí les estoy poniendo un dibujo de una mano que está estirando una liga. Si ustedes toman cualquier tipo de material y ustedes lo quieren jalar con ambas manos, van a generar una fuerza de tensión dentro de sus partículas de ese elemento. Ahorita lo que se me viene a la mente es un chicle. Si ustedes agarran el chicle y lo están estirando, le están ejerciendo tensión al chicle. ¿Y qué pasa cuando ustedes estiran de más el chicle? Pues ya se rompe, ¿no? Porque ya no resistió la fuerza de tensión que le están aplicando. Entonces, cuando tenemos una liga y la estamos estirando demasiado, a eso, al momento de dejarla estirada, quiere decir que está en tensión, está trabajando en tensión. Y esa es la forma de trabajar de algunos elementos dentro de las estructuras. Por ejemplo, aquí les estoy poniendo un puente que está sometido con cables y los cables están trabajando a tensión para soportar esta parte inferior del puente. La otra fuerza es la compresión. Cuando ustedes toman un elemento y lo apachurran, en este caso les estoy poniendo una de las pelotitas antiestrés, están haciendo que todas las partículas del elemento se junten entre ellas. Entonces a esta fuerza es a la que le llamamos compresión. Y por ejemplo aquí les estoy poniendo una columna que al momento de recibir demasiada fuerza no resiste ni la misma carga que le está cayendo desde la losa de arriba y falla porque si se dan cuenta está como si estuviera panzona nuestra columna. Aquí se ve que las varillas se salieron del eje sobre el que venían y se extendieron
Y es lo mismo que pasa aquí con la pelota. Al momento de recibir la fuerza de esta parte, de este lado las partículas quieren salir hacia otro lado. Entonces, por eso mismo, al momento de recibir demasiada carga o demasiada fuerza, mis varillas fallan, igual se quieren salir para dejar salir la energía que les está entrando. Entonces, tensión, tenemos cualquier elemento que es sometido a fuerzas que tiran de él y lo mantienen en tensión. Y compresión son fuerzas que están presionando a mi elemento y hace que las partículas quieran salir del cuerpo que las compone. Y ahora, ¿cómo trabajan estas fuerzas en mi armadura? Ok, aquí tenemos un elemento que es una armadura un poco sencilla. Y lo que tenemos que hacer primero es encontrar las reacciones de mis dos apoyos que yo tengo aquí, A y C. Y si se dan cuenta, cada nodo tiene su nombre. Ok, entonces si hacemos su diagrama de cuerpo libre, aquí estamos indicando que el primer apoyo tiene una única reacción y el apoyo C tiene sus dos reacciones. Entonces, con lo que ya vimos, una fuerza está en compresión cuando lo estamos, ahora sí que apachurrando, y está en tensión cuando lo estamos jalando. Si se dan cuenta aquí en esta barra, mis fuerzas en ambos puntos de la barra están comprimiendo a mi elemento. Y aquí en la barra que trabaja tensión, igual a ambos puntos de mi barra están jalando al elemento. Mi elemento siempre va a trabajar de la misma forma. Si ya determinamos que el segmento, por ejemplo, AB, va a trabajar a compresión, esto se va a generar en ambos nodos. En el nodo A va a estar trabajando a compresión y en el nodo B estaría trabajando de igual forma. En cambio, por ejemplo, el elemento AD lo podríamos proponer a tensión y tiene que tirar en el nodo A y también tiene que tirar en el nodo D, ¿ok? O sea, tiene que salir del nodo o entrar al nodo. Siempre va a trabajar de la misma manera. En cuanto a los nodos, vamos a decir que está comprimiendo cuando está entrando y que está trabajando a tensión cuando está saliendo del nodo. Esto es igual un resumen de la diapositiva pasada. Y determinar la fuerza de trabajo en las armaduras es muy importante porque los elementos que trabajan a compresión deben ser más gruesos que los elementos que trabajan a tensión. Entonces, por eso es muy importante que determinemos cómo están trabajando nuestras barras. Por ejemplo, aquí en esta armadura estoy poniendo los resultados y si se dan cuenta, esta barra AB está trabajando a compresión. Entonces, vean, dentro de mi barra se tiene que ejercer la compresión en ambos puntos. Pero aquí con mis barras pasa lo mismo que con mis apoyos y con las articulaciones. Tenemos que invertir la fuerza para que ahora se aplique en el nodo. Estas dos primeras, las voy a poner con otro color. Esta fuerza y esta fuerza están trabajando a compresión, pero dentro de mi barra. Cuando yo la paso al nodo, también tiene que trabajar a compresión. Entonces quedamos que compresión es cuando entra y tensión es cuando sale. Y aquí la misma barra en el nodo B también tiene que entrar al nodo. Ahora, si analizamos la que está trabajando a tensión, igual esta fuerza y esta fuerza están estirando a mi barra. Pero al momento de proyectar estas fuerzas a los nodos, tiene que salir y en el otro nodo también tiene que salir. ¿Ok? Ahora, otra de las dudas que tienen es cómo vamos a determinar si mi barra está trabajando a tensión o a compresión. Vamos a tomar el mismo ejemplo de la diapositiva pasada y les comento otra vez, lo primero que tenemos que hacer es determinar cuánto vale AY
CY y CX. Obviamente también varios me dicen que el método de nodos no quedó muy claro. Ahorita lo primero que quiero que entiendan es toda la teoría de cómo trabajan las armaduras, cómo funcionan, los elementos, los materiales, los usos, para ya después entrar a resolver una armadura y ahora sí analizar el método de nodos. No crean que simplemente se los voy a poner en una diapositiva y ya. No, vamos a hacer lo mismo que todos los demás ejercicios, vamos a estar trabajando con ellos. Ok, entonces les vuelvo a repetir. Primero tenemos que determinar cuánto pesa el nodo C y cuánto pesa el nodo A, pero con las puras cargas externas, que es la de 400 y la de 600. Aquí en la figura B tenemos una propuesta de cómo están trabajando mis fuerzas. Vamos al nodo A, le estamos haciendo un zoom solamente, esto es muy importante, solamente estamos haciendo un corte dentro del círculo de color verde. Todo lo que esté fuera de ese círculo no entra en este diagrama de cuerpo libre de mi nodo A. Lo estamos aislando completamente y solo vamos a analizar nodo A. Tengo mi primera reacción, que es una fuerza externa, que es AY, y aquí ya tengo el valor, vale 600 newtons. Esta obviamente la determinaron con sumatoria de fuerzas en X, fuerzas en Y y sumatoria de momentos. Les recuerdo otra vez que posterior a esto lo vamos a estar viendo. Tenemos mi barra AD y mi barra AB. La AD pues viene sobre el eje de las X y AB tiene un ángulo de inclinación. Si se dan cuenta aquí en este nodo ya le están proponiendo una dirección a mi barra AB, pero esa es su mayor duda de ustedes. ¿Cómo saben hacia dónde va? Si ya tengo una fuerza que vale 600 y está subiendo, y yo quiero que este nodo esté en equilibrio y que estas fuerzas sean igual a 0, entonces, por lógica, y aquí es donde entra lo de por inspección, por el análisis que estamos haciendo ahorita, si yo ya tengo una fuerza que vale 600 y está subiendo, pues para que esto llegue a 0, yo le tengo que poner una fuerza que pese lo mismo, pero que vaya con sentido contrario. Entonces, por eso determinamos que AB también tiene que entrar al nodo, para que al momento de sacar su componente en el eje de las Y, choque con estos 600 y se igualen con 0 y me quede en equilibrio. ¿Ok? Entonces, recuerden que mis componentes siempre tienen que seguir a la principal. Si ya tengo una de mis componentes que tiene que entrar, pues la principal también tiene que entrar al nodo. ¿Y qué creen que va a pasar con la que traigo en el eje de las X? La voy a poner aquí. Ay, me quedó bien chueca. Ok, entonces mi fuerza que está trabajando en el eje de las X, pero solamente mi componente. Mi componente de AB en el eje de las X también tiene que trabajar a compresión, que son las dos que les puse de color verde. Mis dos componentes también deben de trabajar a compresión. Entonces, si ya tengo mi fuerza ABX que está trabajando a compresión y está entrando al nodo, pasa lo mismo con AD. Si ya tengo una fuerza que va hacia la izquierda, AD, por eso la estamos proponiendo hacia la derecha. Supongamos que AD vale 300 newtons, perdón, que ABX vale 300 newtons, que es la fuerza que tengo de color verde, pues AD tendría que valer esos mismos 300 newtons para que se equilibre, pero con sentido contrario. ¿Ok? Ahora, si nos vamos al nodo D, que es el siguiente, tenemos que hacer lo mismo, tenemos que sacar solamente el diagrama de cuerpo libre de todo lo que está dentro de mi circulito, que en este caso ahora lo puse de color naranja. Ya determinamos que AD pesa 400 newtons. Obviamente les recuerdo, esto ya es con análisis, ahorita simplemente les quiero dar la explicación de cómo determinar la manera de trabajo de cada una de mis fuerzas. Ok, entonces AD
vale 450 newtons y aquí está trabajando a tensión. En el siguiente nodo tiene que trabajar de la misma manera, a tensión. Entonces ahora tenemos fuerza externa de 600, mi barra BD y mi barra DC. Ahora observen qué están haciendo con DB. No les voy a poner con pluma. Vean hacia dónde va BD. Está entrando al nodo, ¿no? Si está entrando al nodo, ¿hacia dónde va a ir mi componente en el eje de las X? Sí, les voy a tener que dibujar. Pues estaría yendo hacia la derecha. Pero a la derecha ya tenemos una fuerza de 600 newtons. Ahí. Y para la izquierda solo tengo una fuerza de 450 newtons. Entonces, imagínense. Si ya tengo 600 y todavía le quiero sumar esta componente, pues todavía me voy a ir más hacia la derecha. Y esta de 400 no va a ser capaz de equilibrar al nodo. ¿Ok? Entonces, a mi parecer, esta fuerza tiene que ir en sentido contrario y tiene que trabajar en tensión. Ahora, si esta está trabajando en tensión, pues quiere decir que va a salir. Y la correcta va a ser la que voy a poner de color azul. Entonces estaría trabajando así, en el eje X y en el eje Y. Ahora, si B de Y está trabajando positiva, está saliendo del nodo, está trabajando a tensión, entonces DC la tiene que contrarrestar y tiene que ser negativa. En este caso, entonces va a entrar al nodo. Estaría trabajando a compresión. Ahora sí me voy con el nodo C y tenemos que hacer lo mismo. Hacemos diagrama de cuerpo libre, pero solo de esta parte. Ahorita voy a volver a dibujar aquí esto, porque aquí sí se ven las fuerzas externas que tengo. Entonces, tenemos la barra CD o DC, que ya encontraron igual el valor, vale 200, y tenemos estas dos fuerzas externas, la del apoyo en Y y la del apoyo en X. Y si se dan cuenta, la de 200 es positiva y esta es negativa. Ambas están trabajando a compresión con signo contrario. Si lo analizamos así, 200 menos 200 nos da 0. Y vamos a hacer lo mismo en sumatoria de fuerzas en X. Ya tenemos los 600, que son negativos, tenemos CB, que no sabemos su valor, y aquí es muy fácil encontrarlo. Menos 600 más CB es igual a 0, pues CB tiene que ser igual a 600. Esto es a lo que se le llama se determina por inspección, que tenemos que examinar atentamente cómo están todas nuestras fuerzas e irlas proponiendo. Y obviamente si mi propuesta está mal, mi sumatoria de fuerzas en Y o fuerzas en X, al momento de hacer el despeje me van a dar un resultado negativo. Esta es la misma imagen de la diapositiva pasada. Miren, este elemento sí está trabajando a tensión. Si se dan cuenta, aquí la fuerza ya está saliendo del nodo, que es lo que yo les comenté aquí, que DB tiene que trabajar a tensión. Otra de las preguntas que yo les hice era que me respondieran que era un nodo. Bueno, pues el nodo, en las palabras más simples, es solamente la unión de todos los elementos, ya sean de las barras de acero, de madera o de los cables o lo que sea. El nodo es en donde concurren todas mis fuerzas y por eso se crea un sistema de fuerzas coplanares. También me preguntaron qué pasaba con una armadura si se proponían diferentes materiales y se tenía que calcular de alguna otra manera. Por ahora no, porque solamente estamos determinando las fuerzas internas.
Si nosotros queremos si nosotros queremos diseñar el elemento, ahí sí ya va a depender de la resistencia de cada uno de los materiales. Pero como solo queremos analizar cuál va a ser el peso, ya sea tensión o compresión, a la que va a estar sometida mi viga, por ahora no importa qué material sea con el que la estamos proponiendo. Igual me preguntaron que qué resistía más, si una armadura de acero o una armadura de madera. Si nosotros tenemos el diseño de nuestra armadura y tenemos todas las cargas a las que va a ser sometida, cualquiera de las dos armaduras va a resistir lo mismo, porque para eso hacemos este análisis. Porque tenemos que saber cuál es la carga a la que se va a someter cualquiera de mis elementos para poderla diseñar y así ambas resistan lo que yo quiero que resista. Cualquiera de todos estos elementos, ya sean vigas, marcos o armaduras, nosotros los vamos a diseñar. Por eso primero los tenemos que analizar y esto es lo primero que tienen que aprender en estos semestres básicos, que son hasta cuarto semestre todavía entran básicos. Primero tienen que entender que para poder proponer cualquier elemento, ya sea acero, concreto o madera, primero tienen que saber cómo está trabajando mi elemento y cuáles son las fuerzas que tienen mis elementos, para después ya poder diseñar qué cantidad de varillas llevan, qué tipo de concreto, qué tipo de perfil de acero o cuáles son las dimensiones de mi viga de madera que le tengo que colocar. Aquí tenemos dos ejemplos de nodos. Y por lo general los nodos los vamos a unir con una placa de unión o con un perno o pasador. Estos son dibujos de cómo vienen representados en los modelos que tenemos que analizar. Y bueno, ahí les pongo un árbol de uniones que dentro de las estructuras de acero se utiliza mucho para que ustedes vean cómo se tienen que hacer las uniones, ya sea soldado o con tornillos, si son vigas, una viga más pequeña que le está llegando a otra, si son armaduras. Les comento otra vez el nombre, se llama árbol de conexiones y lo pueden buscar si tienen duda. Ahorita no me voy a meter a tanto detalle con eso. Si se dan cuenta, esta es una foto de una armadura real y es exactamente este dibujito. Igual aquí tenemos otra, vean, es de madera y se le colocó un elemento de acero para reforzar el nodo. Y estos son unos perfiles de acero, que es un poco más pequeña, pero igual también tenemos una placa. Entonces, en resumen, los elementos de una estructura se conectan entre sí, de modo que las juntas pueden asumirse como articulaciones. Por este punto importante que les estoy poniendo aquí al final, es por el cual nosotros, cuando hacemos el análisis, tenemos que invertir nuestra fuerza. Si se dan cuenta aquí, sería negativa en Y, y aquí es positiva en Y. Porque mis nodos trabajan como articulaciones, que es lo mismo que pasaba con los marcos. ¿Ok? Ahora, ¿cuáles son las partes de la armadura? En una de sus preguntas me dicen que habían encontrado más partes de las que yo les había puesto, pero lo más básico para que se los aprendan son las barras, que ya pueden ser las cuerdas inferiores, cuerdas superiores, los refuerzos, los largueros, los nodos, que son las uniones de todas las barras, que es lo que vimos en la diapositiva pasada, y los apoyos, que este sería el móvil y el fijo. Aquí lo del panel, creo que entraba esto, ¿no? La cubierta, en teoría ya no es parte de la armadura, porque la armadura simplemente son todas las uniones, y los largueros y los apoyos. Igual aquí tenemos otro ejemplo, que tenemos cuerda superior, cuerda inferior, esquinero. Pero si se dan cuenta, todas estas son barras y todas las uniones son nodos.
y tenemos aquí un apoyo y aquí otro apoyo. Entonces lo más simple es que se aprendan barras, nodos y apoyos. También me llegaron a comentar que eran muchos tipos de armadura y que no creían que se los fueran a aprender. Así es que para tranquilizar tantito esa duda, no creo que en el examen les ponga dibuja una armadura Pratt o una armadura de tijera. Así es que no se preocupen. Ahora, ¿cuáles son los principales usos de las armaduras? Si han visto en las autopistas están los puentes vehiculares y los puentes peatonales. La mayoría de las armaduras que podemos observar están en los techos de las naves industriales. También los podemos ver en grandes claros, como es en el edificio nuevo de la facultad, en auditorios. No sé si alguien ha llegado a ir al Congreso, pero en la parte de arriba donde está el Congreso, el techo está hecho con armaduras, o igual las podemos ver en grúas. Pero aquí les pongo más imágenes para que se den otra idea. Este podría ser el techo de un museo. Aquí es para reforzar una estructura vieja. Aquí tenemos una grúa. Este es el techo de una casa, bodega, techo de gradas. Esto podrían ser oficinas o casa. Aquí puede servir de puente o incluso dentro de la misma estructura. Un techo de una casa, un puente, y aquí igual lo tenemos en otro techo. Ahora también varios tuvieron esta duda, que si la tridilosa entraba dentro de las armaduras isostáticas. Bueno, pues aquí tenemos que las armaduras espaciales sí están dentro de las armaduras isostáticas. Y bueno, información. La tridilosa es una armadura espacial típica de soporte de techo y fue inventada en 1966 por el ingeniero mexicano. Y esta funciona con base a los triángulos. Aquí en México tenemos diferentes estructuras que se han colocado con tridilosas, pero mis fotos no corresponden a estas que les estoy colocando aquí. Estas se las estoy colocando para que vean que las armaduras las pueden hacer de cualquier diseño que ustedes quieran. Y también me preguntaron que si siempre estaban hechas a base de triángulos. La mayoría de las veces sí, porque el triángulo se considera una figura indeformable. Sin embargo, hay varias estructuras donde solamente dejan los rectángulos, pero es mejor si se hace toda a base de triángulos. Vean, aquí es un techo curvo y se utiliza una tridilosa. Esto es una base de cómo llega la tridilosa a la columna, y este igual es un techo que, si ven, el diseño es más variado. Igual este. Aquí tenemos la unión de las tridilosas, puede ser soldadas o puede ser con estas articulaciones. Y esto que les estoy poniendo aquí, aunque no lo crean, todas estas son armaduras. Y es muy fácil de montarlas y de trabajarlas. Obviamente son armaduras en 3 dimensiones. Ahora vamos a ver para qué sirven las armaduras, porque también esa fue una de sus grandes dudas de la mayoría. Bueno, no de la mayoría, de algunos. Esta armadura de tijera se puede utilizar para claros cortos. La Howe y la Pratt se usan para techos de claro moderado. Para claros más grandes ya tenemos la de abanico y la Fink. Estas igual son para techos. Pueden funcionar igual para techos planos. Estas las utilizan para dar iluminación y en espacios muy grandes. Estas sí las hemos visto en talleres, en auditorios, en canchas.
Y esta armadura en arco dice que es relativamente costosa, pero que salva grandes claros. Aquí estas dos armaduras sirven hasta 61 metros. Y si se dan cuenta, aquí están cortadas con una barra en diagonal, pero se puede continuar y hacerla y terminarla en cuadro. Esta es la más común. Esta se utiliza para claros mayores. Aquí con estas dos armaduras, si se dan cuenta, es esta misma base y le estamos agregando unas barras más pequeñas y dice que la mayoría son a 60 y a 45 y es para reforzarla y poderla utilizar con claros de hasta 91 metros. Y la armadura en K nos estaría trabajando de la misma manera que estas dos armaduras. Vamos a ver este punto que es importante. Es estabilidad en las armaduras. Vamos a ver qué es eso. Esto dice que si todas mis fuerzas concurren en un punto o son paralelas, mi armadura no va a tener estabilidad. Entonces, si vemos esta armadura, solamente tenemos un solo apoyo en el eje de las Ys. Obviamente que al tener este apoyo así sobre la pared, es muy obvio que se desplazaría y que la armadura caería. Y si vemos ahora esta que tiene todas sus fuerzas paralelas, si nosotros la queremos mover en el eje de las X, va a ser muy fácil que se mueva, porque ni siquiera tiene ningún apoyo que nos esté generando en el eje de las X. Ahora, el sistema de la simetría en las armaduras. Una pregunta dice que qué pasa con las armaduras simétricas. Solo resolvemos la mitad y es exactamente igual a la otra mitad. Entonces vamos a analizar esta armadura. Tenemos todas las mismas cargas, misma forma, mismos ángulos, mismas distancias. Se ve simétrica. Entonces aquí sí es muy fácil decir, pues solo resolvemos la mitad y la otra mitad va a ser exactamente igual. Pero, ¿qué pasa ahora con esta armadura? Tiene mismas distancias, mismos ángulos, pero observen sus apoyos. Este es un fijo, móvil, y aquí tenemos una carga puntual. Al no tener los apoyos simétricamente y las cargas simétricamente, entonces mi armadura simplemente ya no es simétrica, aunque el dibujo sea simétrico. Y pasa lo mismo con esta armadura. Tenemos 10 en medio y 15 de este lado, pero de este lado no hay carga. Y si se dan cuenta aquí, mis apoyos sí están simétricamente. Entonces, para que se genere la simetría en las armaduras, debemos de tener mismas cargas, mismas distancias, mismos ángulos y mismos apoyos de un lado como del otro lado. Si esto no se cumple, mi armadura no es simétrica. Y para que mi armadura tenga estabilidad, debe de tener los dos apoyos en el eje de las Y, por ejemplo, en este ejemplo, y al menos uno en el eje de las X para que no sea inestable. También me preguntaron que si todas las armaduras solamente son isostáticas o cómo podemos determinar si son hiperestáticas. Recuerden que para que una estructura sea isostática, la debemos de resolver con las tres ecuaciones de la estática, que son sumatoria de momentos, sumatoria de fuerzas en X y sumatoria de fuerzas en Y. Si no la podemos resolver con estas tres incógnitas, entonces ya es un elemento hiperestático. Ahora, las isostáticas también se les llama estáticamente determinadas y a las hiperestáticas se les conoce también como estáticamente indeterminadas. Me preguntaron cómo saber, entonces vamos a ver.
Para cualquier problema en el análisis de las armaduras debe tenerse en cuenta el número total de incógnitas y el número de fuerzas que tenemos. El número de barras lo vamos a manejar con B y el número total de reacciones externas con R. Como los elementos de la armadura son todos miembros de fuerza axial que se ubican en el mismo plano, el sistema de fuerzas que actúa en cada junta es coplanar y concurrente, o sea, vamos a tener un sistema de fuerzas en equilibrio. ¿Qué es la fuerza axial? La fuerza axial está dirigida a lo largo del elemento, o sea, que los esfuerzos actúan en dirección perpendicular a la superficie cortada del elemento. Me van a decir, ¿y qué es la superficie cortada del elemento? Ok, si tenemos una barra y le realizamos un corte que va a ser este circulito que se ve, esa es mi superficie cortada. Entonces, mi fuerza P viene perpendicular a mi superficie cortada. Y así está trabajando a tensión y así está trabajando a compresión. Algo más fácil que podemos identificar es que una fuerza axial trabaja paralela al elemento. Si se dan cuenta, mi elemento lo traigo sobre el eje de las Y's y mi fuerza va sobre el eje de las Y's. Ahora vamos a regresarnos. Ay, me voy a tener que regresar mucho, perdón. Aquí. Aunque tengo mi barra en diagonal, si se dan cuenta, mis fuerzas van paralelas al elemento. Y aquí igual, si hiciéramos un corte, pues mi fuerza viene perpendicular a esa área de corte. Entonces, esa es a lo que nosotros conocemos como carga axial. También me preguntan que cómo se expresa en signos los valores de la tensión y o de la compresión. Si se dan cuenta, no decimos, ay, trabaja compresión, es negativo. No, depende del nodo en el que lo estamos analizando. Vemos si es negativo o si es positivo. Ok, entonces nos quedamos aquí. Entonces, ¿cómo determinamos si es isostática? Solo tenemos las ecuaciones de fuerzas en X y fuerzas en Y para poder resolver estas armaduras. Por eso aquí estoy haciendo énfasis en que es coplanar y concurrente. No podemos meter sumatoria de momentos porque todas llegan a mi mismo punto y no podríamos analizarlo. Ojo, esto es para cada nodo. Para encontrar mis reacciones externas podemos aplicar sumatoria de momentos. Yo no puedo ocupar sumatoria de momentos en el análisis de los nodos, pero sí los puedo aplicar cuando estoy encontrando las reacciones externas. Ok, entonces, para asegurar el equilibrio de fuerzas, por lo tanto, solo pueden escribirse dos ecuaciones de equilibrio para cada junta o nodo. Y si hay un número J de juntas, el total de ecuaciones disponibles para las soluciones va a ser 2 por J, que sería el número de juntas o de nodos. Entonces, lo que tenemos que hacer es sumar el número de barras que tenemos más el número de reacciones externas que tenemos, ya sean en X o en Y. Si esto es igual a 2 veces por el número de nodos que tenemos, va a ser isostática. Si esto es mayor, va a ser hiperestática. ¿Y qué pasa con los elementos que trabajan en 3 dimensiones? Pues entonces, en vez de cumplir con 2 ecuaciones, que es lo que hacemos aquí, 2J, vamos a cumplir con 3 ecuaciones, que sería 3J. Y aquí tenemos 3 condiciones. Si esto es menor a 3J, va a ser inestable. O sea que va a ocurrir lo de cualquiera de estas dos armaduras, pero ya hablando en 3 dimensiones.
Si esta igualdad es exactamente igual, lo siento, decimos que es estáticamente determinada, pero tenemos que comprobar la estabilidad. Y si esto es mayor, es estáticamente indeterminada, o sea, hiperestática, pero aún así se tiene que comprobar la estabilidad. Vamos a hacer un ejemplo. Vamos a ver esta armadura. Tiene 1, 2, 3, 4, 5 nodos. Entonces sería 5J, que sería 10. ¿Ok? Ahora aquí tenemos dos reacciones. Aquí vamos a tener una reacción. Y vamos a tener 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 barras. Entonces, vamos a ver si se cumple esta ecuación. Tenemos 7 barras más 3 reacciones, es 10, tiene que ser igual a 2 veces J, que eran 5 nodos, 5 por 2, 10, entonces 10 es igual a 10, es estáticamente determinada, es una armadura isostática. Y antes de que termine, antes de que dé por terminado este video, pues todas las preguntas que tengan que ver con el análisis de nodos las voy a tratar de ir resolviendo ya que estemos viendo cómo se analiza. También preguntan si se puede hacer móvil una estructura metálica, o sea, una armadura. Ya vimos que no, porque sería indeterminada. O sea, no tendríamos, sería inestable. Y bueno, espero que hayan quedado más claro este tema y les haya resuelto la mayor cantidad de dudas que tengan. Incluso puede que haya dicho algo que ni siquiera ustedes lo tuvieran de duda. Y bueno, nos vemos en el siguiente video, en el siguiente tema, ya que estemos viendo cómo analizar las armaduras por el método de nodos. Un saludo a todos en general, no específico, y espero que sigan haciendo sus tareas. Nos vemos.